Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Quedan 4 minutos para las 11. Evo, desde Bolivia, augura que el fallo de la Corte Internacional de Justicia iniciará una nueva historia Bolivia-Chile. Así es como titula uno de los medios bolivianos la noticia de esta mañana. ¿Cuál es esta noticia? El próximo 1 de octubre en La Haya se entregará el fallo sobre la demanda marítima boliviana contra nuestro país. Es una demanda más que marítima. Lo que demanda Bolivia es que la Corte obligue a Chile a negociar sin resultado predefinido. Es decir, que Chile tenga, a juicio de la Corte, a juicio de Bolivia, la buena fe, la buena intención de sentarse a negociar. Más que eso no puede obligar la Corte a Chile. Bueno, según informó la Cancillería chilena, la lectura del veredicto se llevará a cabo en el Palacio de la Paz, el mismo, ¿se recuerda usted con Perú? Bueno, es más o menos el mismo entorno, el mismo setting. A las 10 de la mañana, hora chilena de ese día 1 de octubre. El presidente Piñera, en tanto, aseguró que como gobierno esperarán con mucha tranquilidad la sentencia y que vamos a seguir defendiendo con todos los instrumentos de la historia, del derecho y del derecho internacional nuestra integridad territorial, dijo Piñera. Bolivia, en tanto, y su gobierno aseguró estar confiado en la solidez de sus argumentos jurídicos, respaldado por la verdad histórica y la unidad férrea del pueblo boliviano. Esa es la versión de Bolivia. Bueno, pese a las expectativas que ha generado el resultado del juicio en Bolivia, el tribunal abordará en su fallo si es que Chile, lo que le decía recién, debe sentarse, como mucho, a conversar o no con el país vecino sobre su demanda marítima. ¿Y recuerda usted cuando Chile hizo una objeción preliminar planteando frente a la Corte de que no tenía competencia para ver este caso? Bueno, Chile perdió en esa instancia y la Corte dijo, sí, vamos a seguir adelante, sí tenemos competencia. Pero allí también dijo que el fallo que hiciera no era necesariamente si es que fallaba el que Chile se tenía que sentar con Bolivia, no era con resultado conocido. Es decir, no le puede decir a Chile en el peor de los escenarios, ¿sabe qué, Chile? Siéntese con Bolivia y de buena fe, siéntese a buscar un arreglo y una negociación. Lo que no puede decirle es para darle salida al mar. Puede decirle, siéntese, como mucho. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Ahora va a empezar seguramente una época de mucho contenido y vamos a tener aquí invitados a los expertos y usted y yo y todos vamos a aprender muchísimo más de aquí el 1 de octubre. A ver, por 95 votos a favor y 46 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la ley de identidad de género, considerando la posibilidad del cambio de sexo registral, es decir, el que se registre con otro nombre no tiene que ver con un cambio biológico, desde los 14 años en adelante. Algunos parlamentarios en contra no descartan ir al Tribunal Constitucional. Debatiremos sobre este tema junto a los diputados Jorge Radjev, que estuvo en contra de esta iniciativa legal, y de RN, y Natalia Castillo de Revolución Democrática, quien estuvo a favor. Están aquí ambos en la mesa de debates de Vía Pública. Y comenzó la cuenta regresiva para el Partido de los Trabajadores, el PT brasilero, que busca recaudar, conseguir los votos necesarios al menos para que su nuevo candidato, recuerde que Lula se bajó porque la justicia no le permitió y no siguió apelando, bueno, su nuevo candidato Fernando Haddad pase a segunda vuelta, eso es lo que busca el PT. Algunos analistas ponen en duda el compromiso del sindicalismo con el sucesor de Lula en la carrera presidencial. Hay otros candidatos y candidatas que son bastante afines a Lula, Marina Silva, por ejemplo, Ciro Gómez, por ejemplo. Bueno, conversaremos con el ex senador Carlos Ominami, que es bastante experto en materias de política brasileña y creo, se lo vamos a preguntar, que mañana mismo viaja a Brasil para ver desde cerca este proceso electoral que es el 7 de octubre en su primera vuelta. Vamos a la pantalla, ¿qué le parece? En la pantalla le planteamos la pregunta a la cual los invitamos, como cada noche, a participar con su respuesta, su opinión. ¿Estás de acuerdo con la votación de la Cámara que aprobó la ley de identidad de género? ¿Sí o no? Ahí puedes participar. Hacemos una pausa y volvemos. Y transitamos en esta nuestra vía pública.
acompaña, como lo avisamos, Carlos Ominami, ex senador, como brasilerólogo a estas alturas. Siempre hace una consulta, escribe todo. Carlos, gracias por estar aquí. No, pues gracias por la invitación, Matías. Además, muy atingente la visita que nos hace, porque mañana viaja a Brasil a un seminario. ¿Qué seminario? Me estaba contando. Un seminario que organiza la Fundación Perseo Abramo, que es la Fundación del Partido de los Trabajadores, donde va a estar la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Va a estar, yo creo, con seguridad también Fernando Haddad, que acaba de ser investido como el candidato a presidente. Por lo menos tú te sabes el nombre, porque entiendo que en algunas partes de Brasil no le sabían el nombre. Eso leí. Sí. Pero déjame decirte, Fernando Haddad fue 7 años ministro de Educación y 4 años alcalde de San Pablo. O sea, no es ningún desconocido ni recién llegado a la política. Pero bueno, a mí me hicieron el honor de invitarme Celso Amorín, el ex canciller de Brasil. Voy a compartir una mesa con ni más ni menos con Noam Chomsky, que es un gran, uno de los grandes intelectuales del mundo. Va a estar también José Luis Rodríguez Zapatero. Va a estar Cuauhtémoc Cárdenas, que es un gran líder moral de la izquierda mexicana. Va a estar también un ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, un gran canciller de Francia. Y bueno, con ello... ¿Es juntar agüita para la campaña de Haddad? O sea, esto viene. O sea, claro, la verdad es que, bueno, esto está planificado desde antes, no es una cosa que se organiza de un día para otro, pero tiene que ver con el esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional por visibilizar la situación de Brasil. Y en eso, yo siento también, he tenido el honor de ser parte de ese esfuerzo, que hay que decir que ha sido un esfuerzo que ha ayudado y no poco, porque la situación de Lula... Yo estuve con él a finales de marzo, una semana antes de que él tuviera que, muy injustamente, entrar detenido a Curitiba. Y la situación en ese momento se veía ahí en negra. Él era una persona que mantenía una popularidad hasta en 30, 28% en torno en las encuestas, pero con tendencia declinante. Y hoy día, a 5 meses de prisión, en vez de haberlo destruido, lo que hay hoy día es un liderazgo de Lula que es totalmente incontenible. La victimización, dicen algunos. O sea, es que no es la victimización, es el hecho de que los brasileños y las brasileñas se dieron cuenta de que lo que hay detrás es un proceso trucho, es persecución política y es el intento de mala manera de quienes no son capaces de confrontar a Lula en el terreno de la democracia y buscaron simplemente sacarlo del partido. Esto es Matías, para decirlo, pero para ponerle un nombre, es la culminación del golpe de Estado blanco en Brasil. Es esto. Pero si hay bueno, me lo dice así con esa cara de escepticismo. Es escéptico total, porque ¿hay un Estado de Derecho en Brasil o no? No. Ese es el punto. Es un golpe de Estado. Matías, querido. Pero golpe de Estado, pero operó. Entiendo que no te gusta que a Dilma, como le decía yo, a Dilma la hayan sacado, porque yo también estuve leyendo que la sacaron con un artificio. Un artificio, por un cambio en los presupuestos que utilizó plata para la que una práctica corriente de todos los gobiernos. Está bien, pero operó un sistema y operó la sucesión en el mando que le correspondía. No es que hubo un golpe, porque decir un golpe... Es que en Latinoamérica sabemos Matías, que son los nuevos golpes. Es lo que pasó en Paraguay, con Lugo. A Lugo también lo destituyeron. Yo estoy de acuerdo contigo, no son los golpes de los 70. No es el bombardeo a la moneda, no es necesario. Son las nuevas formas del golpismo en América Latina. Eso partió también, fue más violento, partió con Zelaya en Honduras. Luego estuvo Lugo, valga la redundancia, en Paraguay. Y lo más grave, donde uno no pensaba que pudiera ocurrir esto, fue lo que ocurrió en Brasil con Dilma. Brasil es un golpe de Estado. Es una ruptura del Estado de Derecho. Es una ruptura del Estado de Derecho. Entonces, cuando me dicen, no, pero es que hay que respetar los veredictos de la justicia. Perfecto, respetemos los veredictos de la justicia. El problema es el siguiente, Matías, y es muy grave. La justicia en Brasil se politizó. Lo que ocurrió, uno de los últimos episodios fue cuando un juez le otorgó la libertad a Lula un día domingo, sí. Y el propio juez Moro, perdón... Pero entre gallo y medianoche... No, un día domingo no. Un juez que estaba suplente. Matías, el juez al cual le correspondía... Petista. Juez al cual le correspondía. Entonces, con vinculación petista, cierto, y el otro que es antipetista, viene y le dice no. ¿Qué es lo que es eso? Eso no es la justicia. Ya, pero eso que es Matías, es que ese es el fondo... ¿Sabes cuál es el fondo del tema? Es algo que en Chile no pasa.
No. En Chile no pasa. Afortunadamente. Ya, no pasa porque lo que tú tienes es un hecho muy grave. Se politizó la justicia. Y lo que hay jueces que son de un lado y hay jueces que son del otro lado. Y eso es gravísimo. Ahora, el juez Moro, a vistas de muchas partes, no solamente en Brasil, es un superstar porque genera posibilidades de romper con una maquinaria corrupta de la política como no lo había hecho nadie. Matías, quizás Nisman en Argentina y lo mataron. Matías, una cosa es ser superstar. Y yo creo que es él un superstar porque también es sobre todo un héroe de los medios. Un héroe de los medios. Pero eso no significa que sea un gran juez. Yo les estoy a decir más aún, tómame la palabra. El juez Moro, en algún momento, va a terminar él teniendo que declarar frente a la justicia. Porque él ha cometido todo tipo de delitos, ha filtrado, ha roto el secreto del sumario, en el episodio de la liberación de Lula, él intervino de una manera totalmente incorrecta. Él, siendo un juez que estaba subordinado, buscó darle órdenes a un juez que estaba por sobre él. Entonces, una cosa es que sea superstar, es cierto. Pero déjame decirte, lo que ha pasado ahora en el último tiempo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni más ni menos, ¿qué es lo que le ha dicho Brasil? Que los derechos políticos de Lula tienen que respetarse. El problema es el siguiente, y digamos las cosas con total franqueza, el juez Moro ha sido un juez que con el apoyo de los medios de comunicación, que son muy poderosos en Brasil, concretamente la red de O Globo, lo que ha hecho es prestarse para resolver a través de la justicia un problema político. Está bien, hecho el punto. A juicio de Carlos Domínguez, está bien, no hay Estado de Derecho, hubo un golpe, no se respeta la justicia, por eso es que a tu juicio el fallo contra Lula, y las dos, porque son dos instancias, son truchos. Entonces, dado eso, bueno, pero Lula determinó bajarse. Cerrado ese capítulo. No tenía otra posibilidad, o sea, no determinó bajarse, él no se bajó. Le impidieron. Claro, pero ¿y sabes lo que ocurrió? La apelación debió haber intervenido, así como se apuraron para que hubiera condena en segunda instancia y impedirle que fuera candidato, no quisieron nunca más ir a la tercera instancia, porque saben que la tercera instancia la pueden perder. No lo hicieron. Matías, créeme, si a mí me dicen responsabilidades políticas de Lula en todo lo que ha ocurrido, tiene responsabilidades políticas, sin lugar a dudas, pero responsabilidades políticas que se ejerzan en el terreno que corresponde, en la soberanía popular. Si él lo ha hecho tan mal como se dice, que lo derroten. Que lo derroten. No se enriqueció un peso. Déjame decirte una cosa. Exactamente. A él lo tienen hoy día condenado porque supuestamente habría recibido como parte de servicios indeterminados un triplex que no es el superdepartamento. Lucho Mayra lo escribió por ahí, dijo, es un departamento que está en un lugar que se parece más a Cartagena que a Cachagua. Y la verdad es que pensar que al principal líder del progresismo en el mundo, una vez que desapareció Mandela, lo iban a comprar por un departamento de $500.000. Es la verdad, mira, es no entender nada de nada. No el pueblo Matías, no se enriqueció ni un peso Lula. Listo, cerrado el capítulo. A tu juicio, también. El tiempo lo dirá porque tiene otros procesos pendientes. Pero pasemos a la elección del 7 de octubre. Vamos. Yo te hablé de la victimización de Lula y tú dijiste, no es victimización, y nos metimos en este jardín porque creció mucho Lula de la aprobación. Algunos dicen, los analistas, que ahora la victimización está del lado de Bolsonaro, lo acuchillaron y también subió 2 puntos en la última encuesta. Muy poco, pero la verdad es que como que no se movió. Yo creo que lo fundamental de esa encuesta, que ha sido muy publicitada en los últimos días, es que muy rápidamente, prácticamente de un cierto anonimato, Haddad, que estaba en 4 puntos, en muy pocos días pasó de 4 a 9 puntos. A la peruana. Eso es lo más fundamental. En Perú los candidatos en la última. Pero Haddad no es un desconocido. Y el hecho yo creo que es bastante evidente a esta altura que todo este intento de sacar a Lula, de cambiar con el proyecto político, yo creo que le va a salir el tiro por la culata. Creo que la probabilidad hoy día de que Fernando Haddad pase a la segunda vuelta como resultado de las elecciones del 7 de octubre, segunda vuelta que tendrá lugar el 28 de octubre, y sea presidente de Brasil, una probabilidad alta. ¿Bolsonaro con Haddad, crees tú? Yo creo. Porque algunos dicen, no está todo asegurado para Haddad dentro del mundo del PT, dentro del mundo de Lula, porque le compiten, por ejemplo, Marina Silva, que también fue ministra de Lula. O sea, es cierto, hay dos candidatos que fueron. Hay dos candidatos que fueron. Ciro Gómez también. Yo los conozco a ambos. Ahora, claramente, Fernando Haddad es el candidato que está apoyando el expresidente Lula. El presidente Lula, que en las encuestas marca 35, 38, 40% de los votos. Yo creo que con 25% se pasa a segunda vuelta. Y todo lo que sugieren las encuestas y más bien el sentido común
es que cualquier candidato que se enfrente con Bolsonaro le va a ganar a Bolsonaro, afortunadamente. Porque la verdad sea dicha, yo lamento lo que le ocurrió. Es cierto que él estuvo al borde de la muerte. Sí, estuvo. No es cuento lo que le ocurrió. Pero él es una persona... O sea, cuando dicen que es Trump, que es el Trump brasileño, yo digo, se queda corto, ¿eh? Se queda corto. O sea, él es alguien que ha sostenido, por ejemplo, que Pinochet debe haber matado más gente, que sería bueno que la dictadura militar brasileña fuera gran cosa, que a los homosexuales hay que exterminarlos, una cosa, pero francamente terrible. Y no es dicho, si fuera por un charlatán, uno dice, es un exoficial del ejército brasileño. Que lleva, me parece que 8 años de diputado. Exactamente, Más, 20, y a su vez lleva de vicepresidente un general del ejército. Entonces, ahí hay una situación que la verdad que es bien compleja. Y a propósito de politización de la justicia, el ejército también está bastante politizado. Total. O sea, la institucionalidad en Brasil está bastante delicada, por decir lo menos. De Geraldo, no sé, Alckmin. ¿Qué nos puede decir? Porque algunos sostienen que él puede ser el apoyo de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. Yo creo que no, yo creo que eso no es así. Creo que además va a ser interesante. Te puedo dar una noticia, yo creo que entiendo, ahí ya ha sido invitado, está anunciada la presencia del expresidente Cardoso aquí en Santiago para los próximos días, después de las fiestas. Él es uno de los sostenedores de Alckmin, que era el candidato del establishment, era el candidato socialdemócrata natural, socialdemócrata en Brasil, o sea, es derecha en otros países, pero se llama el Partido de la Socialdemocracia, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso. Pero Fernando Enrique Cardoso, no digamos que, o de Serra, que no digamos que es la derecha, es Ricardo Lagos. No. O sea, no es por casualidad. Matías, pero si Fernando Enrique Cardoso no es Ricardo Lagos. No es, para nada. No. Por las circunstancias de la política brasileña, Fernando Enrique, que es una gran persona, que yo conozco mucho, terminó en la derecha. Él es el representante de la derecha brasileña. Lagos también terminó en la derecha, pues. No, y no es por casualidad que... No es por casualidad que el presidente Lagos ha solidarizado con Lula. ¿Sí? No obstante la amistad con Fernando Enrique. No obstante. Sí, yo el domingo... Porque él ha hecho la diferencia y sabe que el proceso en contra de Lula es un proceso injusto. Y sabe que esta es una manera de resolver los problemas políticos que es terrible, que es totalmente inconducente. Entonces, pero para volver a la pregunta tuya, Alckmin era el candidato, yo creo que era en el proyecto, era el candidato lógico. Rival de Lula. De Lula. Pero bueno. No, rival de Lula. Sí, claro. Pero la verdad es que ¿qué es lo que ha ocurrido con Alckmin? No prendió. No prendió y su partido está muy comprometido en el golpe en contra de Dilma. Y su partido también tiene figuras que están muy comprometidas en los procesos de corrupción. El caso de Aécio Neves, el caso de José Serra, y en consecuencia, hoy día, además, Bolsonaro como que le copó el espacio. Entonces, la probabilidad de Alckmin de pasar a segunda vuelta hoy día es muy, muy baja. ¿No dependerá, o qué discurso hará Haddad? Porque tiene que hacer una diferenciación con Marina Silva y con Ciro Gómez. ¿Qué carril va a tomar en el discurso que tú crees, Haddad, a partir de ahora? Él ya ha estado apareciendo, como te digo, es una figura política de relieve, fue un muy buen alcalde de San Pablo, fue ministro de Educación durante 7 años, es un intelectual además connotado. Bueno, yo creo que él en lo esencial tiene que representar el proyecto que ha significado el Partido de los Trabajadores con todas las correcciones y reformas que se impongan. Pero respecto de Marina y de Gómez. O sea, yo creo que él tiene la alerta. ¿Qué es lo que pasa? Yo a Ciro Gómez lo conozco, a Marina lo conozco menos, a Ciro Gómez lo conozco bastante. Él fue un colaborador leal del presidente Lula, pero la verdad es que en el último tiempo creo yo que él cometió también errores. Él sintió que tenía la oportunidad y se prestó también para el juego de la marginalización de Lula. Entonces eso yo creo que lo pone también en una condición que va a ser bien difícil. A Ciro Gómez eso se sabe. A Ciro Gómez se le ofreció ser parte del ticket con Lula. Y él no lo aceptó. Eso fue tomado como... Él tomó claro, como que el fondo él ha fundamentado su opción sobre la base de la marginalización de Lula, y eso la verdad es que yo creo que en las condiciones de Brasil es imperdonable.
Carlos Ominami, mañana va a Brasil, vas a volver para la elección, supongo, ¿no? Yo creo que voy a volver a la elección porque no me puedo quedar 3 semanas. ¿Y vas a ver a Lula en la cárcel o no? No, porque está en Curitiba, no está en Curitiba, y tú sabes además que las visitas a Lula son particularmente estrictas. Pueden ir a verlo, tienen una visita más abierta los abogados, y si no, él tiene visitas solamente los días jueves en la tarde. Y como va, las apelaciones no le ha ido bien, no solo para no ser presidente, sino que para salir en libertad. Tiene una condena de 12 años, Lula. Claro, tú sabes que sí, tiene una condena de 12 años en segunda instancia, en un proceso que, te insisto, es un proceso trucho, que estoy seguro que más temprano que tarde se va a revertir. Y en una de estas los persecutores van a terminar siendo perseguidos. En una de esas, ¿cómo era había un eslogan argentino que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Se llamaba Frondizi. No era Frondizi, ya me voy a acordar. Uno que era al gobierno y Perón al poder. Era con... Yo creo que eso es Cámpora. Cámpora con Perón. Cámpora con Perón. No, pero yo creo que el concepto va a ser aquí... No sé si va a decir así. Cada gobierno, Lula al poder, va a ser algo así. Va a ser algo así, yo creo que... Porque lo que ha quedado en claro es que Lula no va a ser candidato, no va a ser presidente de Brasil, pero la verdad que es, de lejos, la principal figura política brasileña. Carlos Ominami, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás de acuerdo con la votación de la Cámara que aprobó la Ley de Identidad de Género? Bueno, hasta ahora está muy pareja la votación. 51 cree que sí, 49 que no. Vamos a hacer una pausa y volvemos a nuestra mesa de debate justamente con ese tema. 2 parlamentarios que hoy votaron, naturalmente, en posiciones contrarias. Espérenos, ya volvemos a Vía Pública. Ahora a nuestra mesa de conversación hay 2 diputados que hoy estuvieron justamente en las veredas contrarias. El tema es la Ley de Identidad de Género. Nos acompaña Natalia Castillo, diputada de Revolución Democrática. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Y también el diputado Jorge Radjev, diputado de RN. ¿Bien pronunciado el Radjev? Sí, está bien. No me molesto que me dicen de cualquier manera, así que... No, de cualquier manera no le vamos a decir aquí, tranquilo. O Radjev o Radjev, de cualquier manera podría ser peligroso. Buenas noches, pero lo que nos convoca no es la pronunciación esta noche, es un tema muy serio, muy complejo, que divide no solamente al país probablemente, sino que lo interesante, políticamente hablando, es que divide mucho al bloque de gobierno. Déjeme, Natalia, partir por allí. La paradoja es que el presidente Piñera y sus ministros celebran la aprobación, pero con la celebración de la oposición, incluso de Revolución Democrática, Frente Amplio, y con ustedes con la cara larga, dicho bien vulgarmente. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Hay una falta de lealtad con el presidente? A lo mejor yo creo que aquí se está rompiendo el binominal definitivamente de estos 2 bloques que tradicionalmente se había dividido la política chilena, no tan solo con la llegada de este sistema proporcional, ¿no es cierto?, que terminó con el binominal, sino que a lo mejor a través de la discusión de temas valóricos, finalmente se va a quebrar este bloque o estos 2 bloques definitivamente, donde hoy día el gobierno busca apoyo en sectores que tradicionalmente no lo habían apoyado y pierde el apoyo de sectores que tradicionalmente sí lo habían respaldado. Natalia, ¿eso es sano para una democracia, el que no sepamos de antemano cómo se vota por bloques? Porque de lo contrario no se necesitaría parlamentar, no se necesitaría convencer, sino que yo diría de antemano, contarían una foto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ganan ellos. ¿O no, Natalia? Lo que pasa es que en estos temas que mal llamados valóricos, que finalmente son temas de acceso a derechos humanos, no es una discusión entre izquierdas y derechas. Aquí tiene que ver con las libertades personales y con el reconocimiento de los derechos, de realidades que además existen en la sociedad. Por lo tanto, el presidente Piñera se hizo cargo de una parte. Nosotros en la comisión mixta, en la oposición, quisimos ir más allá. Lamentablemente no pudimos aprobar la incorporación de los menores de 14 años, pero sí llegamos a un consenso mínimo en esto, que era que a partir de los 14 años, que dicho sea de paso, a los 14 años es la edad cuando los niños ya tienen responsabilidad penal. O sea, pueden cometer un delito y definitivamente ser privados de libertad, y que a partir de esa edad, mediante un procedimiento que tiene todas las garantías, en tribunales de familia puedan también tener acceso al cambio de nombre y sexo registral. Expliquemos en un segundo en qué quedó esta ley, que fue aprobada en Senado y ahora en la Cámara de Diputados. Esto es solo registral, partamos por ahí, no tiene que ver con operaciones o con la biología, solo registral. ¿Cómo va a aparecer el registro de identidad a la persona? Mayores de 18 años
como a ellos les parezca. Ellos pueden elegir, sin pasar por un juez de familia. Entre 14 y 18 años, con la representación de al menos un padre, o sea, padre o madre, y tiene que pasar por un juez de familia. Y menores de 14 no puede, hay que esperar cumplir los que... Es así el resumen básico. Es así el resumen básico con el agregado, solo le agregaría que en el caso de los mayores de 18, si bien es un trámite administrativo, igual es un trámite que tiene ciertos requisitos. De hecho, la misma ley establece un plazo para implementar un reglamento en cómo los oficiales del registro civil van a tener que materializar este derecho y tiene que tener la concurrencia de 2 testigos que van a dar fe. Y sin vuelta atrás, mayores de 18 años, ¿no? Existe el derecho a retracto para los mayores de 18 años que hayan cambiado su sexo registral cuando eran menores de edad. Perfecto. A ver, para entrar en materia, diputado Radjev, ¿usted se opone a cualquiera de las alternativas o entre 14 y 18 años? A ver, lo que pasa es que una cosa que yo dije en la discusión hoy día y que nadie me logró revertir respecto al tema, a pesar de que me trataron de mentiroso, que la normativa es incompleta, es imprecisa y es engañosa. Así de sencillo. Por cuanto hoy día el cambio de sexo registral es más fácil que cambiarse de nombre. Si yo quisiera cambiarme de nombre, necesito más requisitos y más trámite que cambiarme de sexo registral. Así de sencillo. Por otro lado, permite, y eso lo señalé... ¿Y qué tiene que ver eso si no estamos hablando de cómo se quiere llamar? Es cómo quiere ser reconocido ante la sociedad o de en la sociedad en que yo estoy viviendo. Si me llamo Juan a ver, ¿qué es más importante? ¿Cambiarse de Jorge a Juan o cambiarse de varón a mujer? No, aquí lo que se está discutiendo es ser reconocido en el sexo que uno quiere. Estamos yendo a un tema que... Pero eso es lo que se discutió en la ley, ¿no? Son causales absolutamente distintas, porque tiene que ver con el cambio de nombre y sexo registral. Disculpe, Jorge. ¿Puedo terminar la argumentación? Por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por eso digo, es incompleta, es imprecisa y es engañosa. Porque además, cuando haya 2 varones que quieren contraer matrimonio, hoy día, conforme a la legislación, no lo pueden hacer. Pero sí, a través de este procedimiento, basta con que uno se cambie de sexo registral y se van a poder contraer matrimonio. Así de sencillo. Puede hacerle trampa a otra ley. Exactamente, pues si ese es el tema, para allá va el cuento. Para allá va la situación. Exactamente. Ya, pero así, y lamentablemente dentro de la normativa no hay ninguna sanción para quien vulnere ese tipo de cosas, ni administrativa, ni penal, ni civil. Un economista le llamaría que es una externalidad. Ok, pero no sé si puede ser una trampa, lo que usted quiera. Pero déjeme ir primero al fondo. ¿A usted le parece adecuado que un ser humano que vive en Chile, chileno, que ya cumplió los 18 años, pueda determinar por qué sexo sea reconocido ante el registro civil? Ese es otro cuento. Ese es el cuento. Pero, a ver, es que si vamos a legislar, si una normativa que lleva 5 años en el Congreso Nacional, saquemos bien las leyes. Esto ya resulta que después el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados el que paga las consecuencias. Hicieron mal la ley. ¿Qué es lo que sucedió con el tema del aborto en 3 causales? Estamos con un tema de un protocolo, reglamento dictado en un gobierno, dictado en otro, y no hay ninguna claridad respecto al tema. Que no me contestó, pero es un tema que yo lo señalé en algún momento a la discusión de la ley de aborto en 3 causales. Yo era parte de la Comisión de Salud. El tiempo es agotado. Siento que no me contestó, a la vuelta se lo voy a preguntar de nuevo. La comisión mixta fue súper clara y en el informe se establece, de hecho, cuando 2 personas que cambian su sexo registral, cambian de nombre y son casadas previamente, su matrimonio se entiende disuelto. Y ojo, y se entiende disuelto justamente porque Chile no tiene una legislación de matrimonio igualitario. Y en el otro caso, lo que pasa es que ahí el diputado comete un error, porque él en el fondo lo que está diciendo es que van a ser 2 hombres los que se van a casar. Y no, porque el matrimonio siempre va a ser, hasta ahora, entre un hombre y una mujer, porque lo que lo determina es el artículo 102 del Código Civil, y lo que sí estaría pasando, que sería probablemente un hombre cisgénero con una mujer trans. Entonces, no es que sean 2 hombres, es una mujer trans y un hombre. Lo que pasa es que aquí hay un tema que va mucho más hacia el fondo, que en el fondo el diputado dice que se pueden cambiar el nombre, pero que finalmente van a seguir siendo hombres, en su ejemplo. Ustedes siguen hablando de efectos. Yo quisiera que me contestaran. Pero que, a ver, yo quiero clarificar otra situación. Es que quedó una cosa en el aire. Respecto de 2 personas que están casados, hombre y mujer, y uno se cambia de sexo registral, se disuelve el matrimonio por divorcio. No.
No. La causal que nosotros aprobamos es la disolución es una forma especial de terminar el matrimonio y los efectos se entienden para con el divorcio. ¿Y esto en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque en un matrimonio se produce no solamente un vínculo afectivo, sino que también hay un régimen patrimonial, hay bienes, puede que hayan hijos de por medio y no se puede en el fondo quitar, sustraer esos derechos, son derechos adquiridos. Lo que sucede es que con el divorcio se necesitan 3 años de cesación de vida en común. Y aquí no se necesita nada. Pero usted está sugiriendo entonces que la gente se va a cambiar de sexo, que tiene que ver con la identidad de género, que es lo más interno. ¿Dónde está el derecho del otro cónyuge respecto a este tema? Aquí, el otro tema, hay cese el cónyuge tiene que ser escuchado en el procedimiento de cambio sexo registral. Sí, pero el otro cónyuge pero hace mucho más rápido oído. que la otra, la situación de divorcio. Tampoco está reglamentado ese tema. Entonces, ojo, por eso yo digo, es una ley imprecisa, incompleta y además engañosa. Entonces, ojo con ese tema. Bueno, si legislamos sobre matrimonio igualitario, se acaba el problema. Ah, bueno. Jorge, pero tampoco me deja volver sobre el punto porque usted trata los efectos, que es súper interesante. Los efectos, sí. No, pero ya explicó los efectos. Yo me quedé calladito, pero yo quiero entender si se regularan bien y dejara de ser engañosa todos esos efectos, ¿usted permitiría o sería partidario de que se permitiera que un chileno o chilena mayor de 18 años decidiera cuál es su sexo registral? Mayor de 18 años. Olvídese los efectos. Solamente un tema como filosófico, si se quiere. Bien discutido, bien analizado, con una situación donde científicamente se pueda comprobar, podemos avanzar respecto a ese tema. Sería partidario. Podamos. Natalia, te quiero poner a ti en el otro extremo. ¿A ti te parece que un menor de 14 años puede, te voy a poner bien caricaturescamente, puede por sí y ante sí elegir su sexo registral? Yo fui partidaria y fui autora de la moción que incorporaba a los menores de edad, pero ante un tribunal de familia cumpliendo ciertos requisitos. ¿Y desde qué edad? Yo ahí no pondría límite hacia abajo porque como esto tiene que ver con el principio de autonomía progresiva, que es caso a caso, digamos, poner un corte arbitrario en una edad con temas que están delicados como la identidad de género, no me atrevería a decir desde cuándo. Pero sí los jueces tendrían que tener en consideración el principio de autonomía progresiva de acuerdo al grado de madurez, la edad del niño y otros factores. Ya, perfecto. Ahí ya está más o menos claro los puntos que calza cada uno de ustedes respecto de sus legítimas formas de pensar. Ahora, los efectos, los más, porque es interesante ir por orden. Los efectos, ¿cree usted que se va a hacer trampa con esto y que se va a vulnerar una ley que no se ha aprobado, que es, por ejemplo, ley de personas del mismo sexo? En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14, un argumento que se ha señalado que se tiene que colocar sobre la mesa, son jóvenes que no pueden comprar alcohol, que no pueden conducir un vehículo, que no pueden casarse. Pero sí pueden cometer delito. Sí, claro, pero a ver, o sea... Y hay algunos de su sector que incluso quieren bajarlo a los 12 años. Bueno, pero habrá gente que a lo mejor lo quiere a los 10 o a los 5, no sé, incluso a los 0 años. O sea, los podemos meter presos, pero no les podemos reconocer el derecho a la identidad. O sea, pueden cambiarse de sexo y no pueden contraer matrimonio. Mire qué extraño. No, es la identidad de género. No, pero a ver, para contraer matrimonio necesitas 16 años. Pero para cambiarse de sexo tiene que ver con el derecho a la identidad de género. Que se materializa en eso, en el carnet, en el cambio de nombre y sexo registral. Tiempo atrás se cambió la edad de 12 años de las mujeres a 16 para contraer matrimonio y los varones de 14 a 16. O sea, por un lado vamos avanzando y por otro lado vamos retrocediendo. No me queda claro ese tema. Porque ¿Y cómo contraen matrimonio los niños? Con autorización de sus padres, igual que en el caso de la legislación es coherente. Antiguamente era 12 años. Entonces, ¿por qué? Por un lado se le ha restringido, por otro lado se le da... Entonces, no entiendo cuál es la lógica respecto a este tema. ¿O acaso nos equivocamos cuando aumentamos la edad para contraer matrimonio? ¿Nos equivocamos entonces? No, yo creo que tiene que ver con que las sociedades van cambiando y antiguamente los matrimonios se producían mucho antes. De hecho, hoy día los matrimonios se van desplazando mucho más en el tiempo. Antes las mujeres a los 20 años estaban todos casados. Hoy día el matrimonio se posterga y tiene que ver... Lo que pasa es que la legislación... ¿Más tarde, entonces, no, diputado, lo que pasa es que la legislación se va adaptando a medida que van cambiando las sociedades. Hoy día la sociedad es distinta a la sociedad de hace 40 años atrás, de hace 50 años atrás. ¿Era más maduro? No tiene que ver con eso, tiene que ver con cambios sociales, cambios culturales. El matrimonio incluso en esa época era para toda la vida, ni siquiera existía el divorcio y se podía encontrar a los 12 años. O sea, era aún más, la decisión era mucho más grande. Entonces, bueno... Sí, diputado, ¿a usted le parece, usted es partidario de acuñar esa frase que tiene una carga enorme, que es la ideología de género, o usted cree que estamos hablando de identidad de género? Yo no voy a entrar a polemizar respecto de esa situación, pero claramente yo me voy, como tú señalas,
a los efectos de esta situación. Ahí vamos a tener una discusión valórica, filosófica, cada autor va a tener su interpretación, yo no me voy a involucrar respecto a ese tema, me interesa el tema práctico, que es lo que sucede en mi país con los jóvenes. Los temas filosóficos son interesantes, Sí, porque ahí la libertad que si a usted no le parece, usted no se cambia al sector registral. Exacto. Y otras personas que sí, ¿cómo respetamos allí? Las cosas son lo que son y no el nombre que se les dé. Finalmente, ideología de género, el nombre que se les dé. Finalmente yo entiendo, las cosas son lo que son. Esta es una copa y yo, por mucho que diga que es una mesa, sigue siendo copa. O sea, ¿usted no cree la posibilidad de alguien que haya nacido con cuerpo de hombre y sea psicológicamente una mujer? Lo señalé antes. Veamos esta situación. Uno no puede cerrarse a discutir este tema. Porque también hay que colocarse en el lugar del otro y es un tema que hay que analizarlo. Es interesante, Natalia, la posición del diputado, porque no todos quienes se oponen tienen esa apertura a pensar y a decir hay que ponerse en los pantalones del otro. Es decir, hay un espacio para diálogo más allá de lo que se vio hoy. Sí, yo entiendo porque finalmente entiendo que el diputado está empatizando también con eso. A mí me parece valorable. Que no es poco. No es poco, pero hay gente que definitivamente no empatiza nada. Por eso lo digo. Pero yo creo que basta de empatizar, basta de... La comunidad trans viene exigiendo respeto durante mucho tiempo. O sea, hay gente aquí que ha muerto por esto, por la discriminación, por el bullying. Y yo creo que hoy día ya basta de pedir respeto y es hora de empezar a exigir derechos, que son derechos humanos, que son intrínsecos a la naturaleza humana. Y finalmente, en la diferencia es donde se tienen que reconocer los derechos. No sacamos nada con reconocer los derechos de los que nosotros consideramos que son normales para nosotros. O sea, en la diversidad es justamente donde hay que hacer el ejercicio de reconocer derechos. ¿Es un derecho, Jorge? ¿Es un derecho tener el sentirse de un determinado sexo? Mira, a ver, reitero, un tema que merece análisis. Yo no puedo definir ahora una situación puntual respecto de ese tema. Creo yo que incluso nosotros estamos para legislar, para discutir, para analizar largamente, sacar buenas leyes del Congreso Nacional y esta no es una buena ley por todo lo que ya he señalado. Nos va a traer serios problemas de discusión y análisis respecto a futuro. Por esta trampa que dice usted. Entonces, hagamos las cosas bien. ¿Qué va a haber? Matrimonio, una acusación constitucional contra un ministro de Estado por una normativa mal realizada. Entonces, vamos a llegar a lo mismo otra vez. Un gobierno a lo mejor distinto, no se sabe quién va. ¿Esto es de izquierda o de derecha? Porque a Belolio, por ejemplo, y a uno de ellos, pero de forma simbólica, a Belolio se le dijo al gobierno que está gobernando con la agenda de la izquierda. ¿Cómo lo entendemos nosotros los ciudadanos que leemos diarios, prensa, televisión? Normalmente la izquierda es la que ha levantado este tema y llama la atención efectivamente que el gobierno le haya dado prioridad a este tema, un proyecto que durante los 4 años durmió durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que actualmente se le dio prioridad. Y basta con que este gobierno le hubiera colocado urgencia a otros proyectos y hubiera quedado sencillamente de lado. No fue tan así, porque el proyecto no estaba durmiendo. El proyecto, al contrario, este proyecto pasó por todos los trámites. Pasó por la Cámara, por el Senado y también pasó finalmente la Comisión Mixta. La Comisión Mixta estuvimos 6 meses. Y finalmente lo que hace el presidente a propósito de una cosa coyuntural, que es el Oscar, el único Oscar que tiene Chile, de una actriz trans, finalmente ese tema... Los osos también tuvieron su Oscar. Sí, pero el premio a la mejor actriz, lo ha tenido solo una mujer. Sí. Entonces, a propósito de esta coyuntura, finalmente se genera una empatía más generalizada y la sociedad empieza a reaccionar y empieza a darse cuenta que era una realidad que existía. Y también se empezó a levantar una demanda. Y no solamente desde el mundo de la sociedad civil, de las organizaciones, desde el mundo político también. El Congreso, además, es muy simbólico que sea este Congreso el que avance en reconocimiento de derechos, porque es un Congreso sin binominal que representa mucho mejor a la ciudadanía, donde las fuerzas políticas están mejor representadas. Entonces, es muy simbólico que este Congreso haya sacado a la luz la de la identidad de género. Y si el presidente Piñera lo asumió, fue también porque lo consideraron así, que esto no era una pelea de izquierdas o derechas. Era un tema que había que avanzar. No nos podíamos seguir negando a la posibilidad de legislar en esta materia. Los temas, comillas, valóricos, ¿qué es lo que viene en la agenda? Vienen muchas cosas, adopción homoparental, matrimonio igualitario, los derechos filiativos para los hijos e hijas de personas, de parejas homosexuales y lesbomaternales. Hay un montón de cosas que vienen en este sentido y yo espero y creo que hoy día tenemos mayoría en la Cámara para avanzar en estas materias. ¿Alguno de esos proyectos que Natalia esboza, usted tiene empatía con alguno de ellos? Ahí estamos, el matrimonio igualitario... El matrimonio, por definición, es entre un hombre y una mujer y para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Entonces, el fin del matrimonio, que es procrear, sencillamente se pierde. Entonces, habría que definir el matrimonio de otra manera.
Por algo está la unión civil, si ya avanzamos. Podemos redefinir la institución del matrimonio. Ya no es matrimonio, porque el matrimonio justamente es para formar una familia, y para formar una familia necesita procrear. Yo quería que esbozara la agenda valórica que viene, no que nos entráramos en ella, va a haber otros programas, y gustosos los vamos a tener en vía pública, canal que nos pertenece a todos, canal público, aquí van a estar discutiendo ese tema cuando sea necesario. Natalia, Jorge, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Gracias al canal. De verdad, por venir. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, espérenos. Sura Summit trae a Chile a Tal Ben Shahar, presentando la ciencia de tu felicidad. Este 9 de octubre, solo para clientes Sura Inversiones. Vamos a la pantalla y revisamos el resultado. ¿Te parece? Sí, aquí está. El resultado de la pregunta, a la cual los invitamos tempranito a votar. Tiene que ver con esta aprobación en la Cámara de Diputados, ya definitivo, había pasado ya por el Senado y antes por comisión mixta, de la Ley de Identidad de Género. ¿Estás de acuerdo con la votación de la Cámara que aprobó la Ley de Identidad de Género? Mire, por los pelos, por los pelos. Aquí hay, no es un empate técnico porque gana la opción sí versus no. Me refiero a que es muy cercana. Hay veces que hacemos preguntas que son 70-30. Aquí es bastante reñido, muy interesante el matiz y creo que aquí los dos diputados aportaron bastante a esclarecer las posiciones que cada uno de nosotros tome la propia. Pese que ya es ley. En fin, vamos a... Mire, contaminación en Quintero. Colegio Médico pide sacar a embarazadas. Sí, importantísimo. Se habla mucho de los niños, de los obvios, natural. Siempre me ha llamado la atención esas calcomanías que hay en los autos que dice bebé a bordo, como si los adultos no tenemos el mismo valor de la vida, pero se entiende que hay que ser más cuidadoso. Uno empatiza, sensibiliza más. Con las embarazadas pasa lo mismo. Así es que es un buen punto que hace el Colegio Médico. ¿Quiere revisar esta noticia? Puede entrar a 24horas.cl. Además tenemos muchas otras noticias, todas, básicamente todas las noticias aquí, en el portal más revisado, más visto de noticias en Chile. Temperaturas, maestro, ¿qué le parece? Hace calorcito, 10,7, parcial, aquí en la región metropolitana, una noche cálida. El mediodía estuvo fresco, pero ahora está bastante cálido. Y de hecho viene despejado, con 22 grados, idéntico. Jueves y viernes está exactamente igual. Está copiado los dos días. Los Vilos y Panguipulli, región de Coquimbo. Y esto, Panguipulli es región de... ¿Panguipulli, los lagos o los ríos? Siempre me confundo. ¿Los lagos? ¿A la Araucanía? ¿Sí? No, alcanza a ser de los ríos. Me equivoqué. Disculpen los panguipullanos que están en el lugar. Los Vilos, nublado 14. Panguipulli, parcial 14, máxima. Ahí está. Es la Araucanía, tiene toda la razón, maestro. Ya. Escuchamos al Beto Cuevas. Luis Alberto Cuevas Olmedo. El Beto Cuevas, así se le conoce, no es que sea un patudo. Cumple 51 años. El ex líder de la ley celebra medio siglo de vida y más de 30 de carrera artística entre la banda nacional y su carrera como solista. Cantante, compositor, modelo, diseñador. Beto Cuevas es uno de los músicos chilenos más reconocidos a nivel latinoamericano del último tiempo y con, ojo, disco nuevo, número 1 de los rankings de México. Anunció una buena noticia para sus fans. El artista chileno anunció que se presentará en el Movistar Arena después de 4 años de ausencia. Anótaselo en la agenda si le gusta mucho, el 13 de diciembre con Mentira, versión acústica de 2001. Despedimos vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.